Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar sobre filogenia y alineamiento de secuencia. Mi grupo está conformado por Daniel Botía y mi persona Karen García. Listo, primeramente hay que colocarnos en contexto en cuanto al alineamiento de secuencias. Hay que tener en cuenta que el alineamiento de secuencias es un proceso utilizado en bioinformática que busca comparar y analizar dos o más secuencias, ya sea de ADN, ARN o proteínas. El objetivo como tal es identificar regiones de similitud o conservación de las secuencias, dado que necesitamos establecer relaciones evolutivas entre ellas. En esencia, el proceso implica la superposición de dos o más secuencias para identificar áreas en las cuales se puede alinear correctamente, de manera que los residuos se colocan en columnas debajo uno del otro, como lo vemos aquí en el ejemplo. El alineamiento puede ser de manera global, cubriendo toda la longitud de las secuencias, o puede centrarse en regiones específicas. Existen diferentes algoritmos diferentes para el alineamiento y algunos implican ajustar la secuencia para mejorar el grado de similitud entre ellas, mientras que hay otras que simplemente identifican las comparaciones más cercanas y las superposiciones que no son idénticas. Una de sus características más grandes es que estas ayuda a detectar bastantes similitudes al comparar secuencias, lo cual busca en regiones específicas en las que puede haber coincidencia entre los residuos. También la identificación homóloga, la identificación de sitios conservados y el análisis filogenético. Esto es posible dado que utiliza dicha información para analizar relaciones evolutivas entre distintas especies o proteínas. ¿Puedes pasar a la otra? Tenemos que hablar de programas específicos. En este caso, el programa que vamos a hablar es de TICOFI. Este es un programa de alineamiento de secuencias que se utiliza en una amplia variedad de campos de la ciencia, tales como genómica, proteómica, evolución molecular, la bioinformática estructural y la bioquímica. Dando ejemplos, en la genómica se utiliza para comparar las secuencias de ADN entre diferentes organismos para identificar genes y regiones promotores comunes. En la proteómica se utiliza para comparar proteínas y únicamente determinar su estructura y función. En la molecular se comparan las secuencias de las proteínas a construir, esto con el fin de hacer una historia evolutiva de la especie. El TICOFI como tal ha sido de gran importancia en el desarrollo en el avance de la informática. Las mayores contribuciones a la ciencia ha dado la mejoría de la precisión en el alineamiento de secuencia, lo cual ha llevado a una mayor compensación entre las relaciones de la secuencia y por ende mayor desarrollo de investigación en diversos campos. Su uso es esencial para muchas herramientas y programas de análisis bioinformático. Este ha sido desarrollado y mejorado durante más de 2 décadas y su riguroso experimento en la bioinformática ha demostrado generar alineaciones precisas y confiables en comparación a otros programas de alineamiento de secuencia. ¿Puedes pasar? Aquí vemos un poquito de la explicación de cómo funcionaría TICOFI. TICOFI es como una base de datos en el cual busca las similitudes entre las secuencias que nosotros vamos a analizar. Entonces, lo divide en aspectos que varían desde el esquema de peso hasta el elemento progresivo, para, de último, darnos como una comparación entre las secuencias que se analizaron. Pasa a la siguiente. Listo. Una de las mayores contribuciones que ha hecho TICOFI es debido a los programas de alineamiento, debido a que cada programa tiene obviamente sus fortalezas y debilidades dependiendo de la tarea específica. Más sin embargo, se considera que TICOFI es un programa eficaz y popular debido a la precisión en la generación de alineación de secuencias precisa y su capacidad de manejar la amplia gama de secuencias. Pasa a la siguiente, por favor. Cuando tenemos que hablar de filogenia, hay que definirla como dicho estudio de las relaciones evolutivas y el parentesco entre especies y grupos de seres vivos. Esto se hace basándose en una comparación de análisis de datos genéticos, morfológicos, fisiológicos y otros datos. El análisis busca entender la relación evolutiva existente de los seres vivos y cómo se han diversificado a lo largo del tiempo. A través de esta misma se puede entender mejor la historia de la vida en la Tierra y las relaciones que existen entre los diferentes organismos que pueden tener implicaciones importantes en muchos campos de la biología, como la evolución, la ecología, la biotecnología, conservación de la diversidad, entre otros. Hasta la siguiente. Una de sus características más grandes es que nos ayuda a comprender la historia evolutiva, ayuda a entender la diversificación de las especies y la evolución en características particulares, desarrollando como una hipótesis evolutiva. Esta es esencial para probar las hipótesis que ya se llevan anteriormente dando y nos ayuda a explicar por qué ciertas características evolucionaron en diferentes grupos de seres vivos, aunque la relación que tengan es mucho menor. Nos ayudan también en la identificación de relaciones entre especies. A través de la filogenia nosotros somos capaces de identificar las relaciones de distintas especies y nos ayuda a entender de distintas formas la vida y cómo interactúan en el ecosistema. Normalmente aquí lo dividen por puntos. Normalmente ahí se divide por puntos de parte de los ancestros y las especies actuales. Lo que se hace es como armar un mapa que no siempre es lineal, porque a veces hay cruces entre especies que se parecen y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Ya puedes pasar al siguiente. Ok, ahora en esta parte vamos a hablar sobre el alineamiento del archivo FASTA-TRIN. Pues, se tomó el archivo FASTA y se puso en el alineamiento de secuencias múltiples TICOFI, en donde podemos observar que me arrojó un alineamiento global de 14 especies diferentes. También podemos ver de que el alineamiento fue completamente igual, es decir, de que todos tienen la misma secuencia o se relacionan por algún ancestro en común. A partir de este alineamiento se realizó el árbol filogenético, el cual nos arrojó varios clados. Entre los primeros clados tenemos que el cebu capucino y el Tarsinia dentatus se relacionan filogenéticamente, posiblemente por un ancestro en común. De igual forma pasa con el macaca mulata y el papio babuino, que se relacionan por un ancestro en común. Algo en particular es que estos 4 especies tienen un ancestro en común más lejano que también los ubica en un clado. También podemos encontrar de que ahí está el Homo sapiens, el gorila, el chimpancé, que se relacionan filogenéticamente por el ancestro en común o porque pertenecen al mismo suborden. Entonces, ¿por qué se generó este árbol filogenético y qué relación tienen unos con otros? Para no hablar de todo, se tomaron los clados que tienen el ancestro en común más cercano o más nuevo. El primer clado tiene al cebu capucino y al Tarsius dentatus.
Cebu capucinus es una especie de un mono que pertenece a la familia Cebidae, que incluye a los monos del Nuevo Mundo. Y el Tarisius, por otro lado, es una especie de tarceros que pertenece a la familia Tarsidae, que incluye a todos los monos que se le denominan tarceros. A pesar de que ellos pertenecen a familias diferentes, tanto los monos capucinos como los tarceros son primates y comparten un ancestro en común más reciente en su árbol evolutivo. Estos se encuentran en el suborden Haplorhynini y que incluye a los primates con nariz seca, que es una contraposición a los primates que tienen la nariz mojada, como los lemures, que en nuestro árbol filogenético también aparecen. Para poder basarnos o darle credibilidad a que realmente sí se relacionan filogenéticamente estas dos especies, encontramos un artículo que lleva como título Phylogenet of Primates. Aquí prácticamente describe todas las relaciones filogenéticas que existen en los primates, tanto con registros fósiles como primates vivos. Ellos se enfocaron en que estas dos especies pertenecen al suborden Haplorhynus. Ellos son un grupo tanto de tarceros como de antropoides, dado que ellos comparten unas características morfológicas y genéticamente bastante similares. Entre ellos es que ellos tienen unos glóbulos oculares bastante grandes y sus órbitas están separadas en la fosa temporal por una placa ósea. También principalmente porque ellos tienen un cráneo que los distingue de un cráneo distinguible de las otras especies. Hay muchos autores, con base a los registros fósiles, que dicen de que estos primates pertenecen a otros primates llamados homeomiformes, pero que poseen una diferencia de aparición de más de 60 millones de años. Seguimos con el siguiente clado que me habla de las macacas mulata resu y los papio bovinos. Pertenecen ellos al mismo clado porque comparten un ancestro en común bastante reciente en el árbol evolutivo y pertenecen a la familia Cercophithecidae, que es una familia de primates del viejo mundo. Hay algo particular y es que los macacos se encuentran en Asia, particularmente en el subcontinente indio, y por otro lado los bovinos son primates que se encuentran en África, principalmente en las regiones subsaharianas. A pesar de que ellos se encuentran geográficamente bastante diferentes y distantes, ellos comparten unas características morfológicas y genéticas y también comportamentales que los hacen parentesco. Es que esto encontramos un artículo en el que hablaban sobre la evidencia orofacial y las asimetrías en la producción de un grito de auxilio o un llanto de auxilio al momento del destete de la madre. También miraron el comportamiento tanto en las acciones negativas como positivas, teniendo en cuenta los hemisferios derecho e izquierdo, comparables con evidencias en primates humanos, es decir, en infantes. Básicamente ellos aquí lo que hicieron fue evaluar el comportamiento emocionales en bebés o en menores de 1 año y también en juveniles. Tuvieron en cuenta las vocalizaciones de las especies, tanto en la primera etapa del rechazo de la madre para que sean autosuficientes hasta el destete y también el rechazo del grupo en donde se encuentran. Tanto los bovinos como los macacos generan un grito que se le puede denominar yek o gemido. El yek sucede mucho en los macacos y el grito o el gemido sucede mucho en los bovinos. Esto les permitió a ellos, por medio de fotografías, comparar también el nivel orofacial y las asimetrías en ellos en la cara. Como podemos observar en las imágenes, entre el hemisferio derecho siempre tienden a levantarlo más los bovinos que los macacos. Y también encontraron en su comportamiento que va relacionado con el sexo y el grupo en donde se encuentran. El siguiente clado que tenemos es el de los gorilas y el Panthragloidotes chimpancés. Ambas especies están en el mismo clado dado a la relación filogenética demasiado cercana que tienen. Ambas pertenecen a la familia Huminoide, que también incluye a todos los grandes simios como los orangutanes, gorilas, chimpancés e incluso nosotros los humanos. Hay muchos estudios filogenéticos basados en la genética, como el análisis de secuencias de ADN, que han demostrado de que el gorila y el chimpancé tienen un ancestro en común bastante reciente comparado con otras especies, ya sea simio o humano. Ellos han demostrado que existen unas cifras bastante significativas entre estas dos especies que indican esa relación cercana, tanto genéticamente como comportamentalmente. Encontramos un artículo que habla sobre la diversidad en los gorilas a partir del ADN mitocondrial. Prácticamente aquí en términos de similitudes siempre se busca ante el ADN mitocondrial y el ADN nuclear de ambas especies. Por ejemplo, ellos decían de que el ADN mitocondrial de gorilas y de chimpancés se comparte aproximadamente entre el 98 y el 99% de su secuencia y que cuando se hacían estudios del genoma completo revelaban de que tanto el gorila como el chimpancé y nosotros los humanos compartimos aproximadamente el 98% de nuestro material genético. También dicen de que hay más o menos un linaje de gorilas y de chimpancé que comparten más relación con los simios, más o menos de hace 8 a 10 millones de años atrás. Daniel. Cuando vamos a hablar de los cianobolans, el colugo y el lemur cata, nos encontramos de que por lo menos el lemur volador y el lemur cata son llamados lemur de cola niñada.
estos no están clasificados en el mismo clavo. Estas dos especies pertenecen a grupos taxonómicos diferentes y tienen diferentes antecedentes evolutivos. Por ejemplo, el Cynocephalus volans es un colugo y pertenece al orden del Dermoptera. Esos son mamíferos que se encuentran en el sudeste asiático y tienen una adaptación y funciones de vuelo planeado, como una membrana de piel que como que se extiende a través de sus extremidades y su cola. Entonces, el otro lado de la moneda es hablando del Lemurcata, el cual pertenece al orden de primates. Los lémures son primates endémicos de origen de Madagascar y tienen características distintas como colas largas, areadas y ojos grandes. Entonces se clasifica en un grupo separado dentro de los primates que se le conoce como Strepsini, que también incluye a los lémures nocturnos que se le conoce como los ayayais. Aunque tanto los pólugos como los lémures son primates, se encuentran en grupos taxonómicos bastante diferentes y no comparten un ancestro en común reciente. Su clasificación de relación filogenética se basa en diferentes genéticas morfológicas y evolutivas, lo cual nos hace entender que es bastante importante tener en cuenta la clasificación taxonómica, debido a que esta basa mejor la información científica posible y está sujeta a revisiones y actualizaciones a medida que tú tienes más información. Por lo tanto, creo pertinente que siempre es recomendable consultar fuentes científicas actualizadas, como lo hemos venido haciendo, sobre estudios especializados para tener información precisa ya sobre la clasificación y relaciones filogenéticas de esta especie. ¿Puedes pasar? Eso es bastante parecido a lo que les estaba comentando, que estos lémures no son lémures como tal, sino que el antecedente o el ancestro común son los primates. Debido a diferentes estudios, se pudieron encontrar diferentes características morfológicas que haría como si estos se pareciesen, pero analizando la filogenia de cada uno, se dieron cuenta de cuáles vendrían siendo los caminos más largos en cuanto a un parentesco común. Se dieron cuenta que es mucho más fácil decir que no pertenecen y que no se parecen, aunque compartan características físicas, pero la genética es otra cosa que no se puede negar. Pasamos a la siguiente. Listo. Esto, más que todo, fue la filogenética de todos los primates. Aquí nos podríamos demorar bastante en analizar qué está conectado con qué, pero este árbol filogenético nos ayudó a nosotros a identificar si existía o no un parentesco entre estas dos familias, lo cual determinaron que no estaban directamente relacionados con un parentesco común. Y la explicación que le podrían dar a esto es que de pronto las condiciones del ecosistema, las condiciones ambientales, favorecieron el parecido, más no porque tengan un ancestro en común o que compartan filogenia. Hay que tener en cuenta de que el árbol filogenético no solamente se basa en la composición genética o en el ancestro común, sino que muchos también están enfocados en el comportamiento o en la comunicación que generan esas especies. En el caso de los babuinos y los macacas, que además de que son morfológicamente parecidos, también tienen comportamientos bastante relacionados con los humanos, especialmente los bebés cuando sufren de abandono, y en su comunicación para poder sentirse ambientados o acogidos al lugar. Gracias.